Bienvenidos de nuevo a mi canal de YouTube. Como ya sabéis, en mi canal de YouTube suelo hablar de temas de actualidad. Y algo que ha sido de actualidad, que ha sido polémica en estos días, es lo de que ha dicho la ex alcaldesa de Pamplona, Cristina Ibarrola, de que antes de gobernar o pactar con Bildu, prefería más dedicarse a limpiar, a fregar escaleras. Y claro, lo de esto de fregar escaleras, hay alguna gente que le ha indignado y ha dicho que es un comentario clasista. Y bueno, yo no sé si es o no es clasista, porque cada trabajo, cada oficio tiene lo suyo y puede ser digno. Y no veo que tenga que ver lo de ser clasista o no ser clasista. De hecho, mucha gente se dedica a la limpieza de escaleras o a las tareas del hogar, a la limpieza en general. Y se dice que es un trabajo muy duro y mal pagado. Pero bueno, yo lo de limpiar escaleras no lo veo muy duro. Limpiar escaleras, fregar escaleras es como coser y cantar, al menos para mí. Yo no lo encuentro muy duro este trabajo, porque he ejercido trabajos mucho peores y también lo he mal pagado. Me pregunto qué es lo que no está bien pagado en la actualidad, porque de más o menos pagado hoy cada vez vamos a por peor. En España los trabajos cada vez han ido a por peor, a pesar de que el gobierno ha intentado imponer el salario mínimo. Hoy en día casi todos los trabajos giran alrededor del salario mínimo. Y me refiero a los trabajos del sector privado, porque el sector público realmente sí son unos privilegiados que tienen unos sueldos muy por encima del sector privado y además son sueldos estables, de por vida y que no se requiere mucho rendimiento, mucha productividad. En cambio, en el sector privado tienes que trabajar mucho, tienes que producir mucho, tienes que rendir, porque si no pierdes el trabajo y tampoco es que esté demasiado bien pagado. Y además, como he dicho antes, los salarios rondan alrededor del salario mínimo, los que cobran un poquito más porque son de más categoría, son oficiales, son especialistas. Tampoco hay mucha diferencia de sueldo con respecto a los peones, a los que cobran el salario mínimo, que pueden ser unos 50, unos 100 euros, cosa que no compensa porque entre los trabajos que hace un peón y los conocimientos que tiene en comparación con los que hace un oficial o un especialista, 50, 100 euros al mes de diferencia, pues no es mucha diferencia y tampoco es que valga la pena de hacer un trabajo de mayor preparación y de mayor responsabilidad. Porque igualmente ya el gobierno va subiendo el salario mínimo y nos tenemos que quedar pues con el salario mínimo. Lo de limpiar escaleras, trabajo muy duro y mal pagado, ¿cierto? ¿Cierto esto? Yo diría que no. Cada persona tiene que hacer su trabajo de la mejor manera posible, sea o no sea duro. Yo diré, por ejemplo, la mayor parte de mi vida he trabajado en el sector de la construcción, de la albañilería, peón de albañil, luego oficial de albañil, y esto de trabajar en la construcción sí que es un trabajo duro de verdad. En el lugar donde yo trabajaba, por los usos y costumbres, se solían hacer 10 horas diarias de duro trabajo. Y uno que es duro porque tienes que soportar, por ejemplo, la intemperie, el calor, el frío, la lluvia, el viento. Empiezan a hacer, por ejemplo, los cimientos, tienes que cavar pico y pala, si uno hace las máquinas. Luego levantar las paredes que pueden ser de ladrillo, o pueden ser de piedras, o pueden ser de bloques, que pesan mucho. Luego, a medida que vas subiendo, hacer los andamios, que los andamios también pesan mucho. Tienes que poner bien los elementos, los tienes que poner anivelados para que no se boquen. Tienes que poner las bandejas o los tablones, que también pesan mucho. Entonces,
vas subiendo. Cuando vas subiendo una planta, pues tienes que poner las vigas, que muchas veces estas vigas se ponen de manera manual y pesan mucho. Una bastida en un lugar y el otro, un extremo y al otro extremo, y tener que poner las vigas de manera manual. Y luego también poner, por ejemplo, las bovedillas. Las bovedillas son unos materiales de cerámica o son unos materiales de cualquier material, no necesariamente de cerámica, pero que pesa mucho. Las tienes que poner entre las vigas, pesa mucho. Luego, hacer las estructuras, poner, por ejemplo, las armaduras de hierro, que también pesan mucho. Y vas subiendo, por ejemplo, cuando te toca hacer la cubierta, hacer los tejados. Cuando tienes que poner las tejas, tienes que pasar muchas horas inclinado y encima de una pendiente con lo dañoso que resulta para los pies. Con lo duro que es 10 horas o más con la espalda inclinada, poniendo mortero, poniendo bien las tejas. En fin, todo trabajo duro. Una de las cosas más duras de la construcción, por ejemplo, es cuando, por ejemplo, viene la cuba de hormigón. El hormigón, por ejemplo, en verano se seca muy deprisa. Y para poner el hormigón, por ejemplo, para un pavimento, tienes que poner bien los reglas, bien anivelados. El camión, la cuba del camión tiene que vaciar el hormigón. Y el hormigón lo tienes que repartir por todo el suelo, llevando unas botas para que te protejan los pies y pues poniendo bien el nivel, repartiéndolo, cosa que es muy dura, sobre todo en verano. Y no lo puedes dejar porque el hormigón se seca muy rápido. De manera que acabas la jornada, que acabas completamente muerto. Te caes en la cama muerto. En fin, que la construcción sí que es un trabajo muy duro. Todo tipo de trabajo de la construcción es especialmente duro. Hacer los pavimentos, repartir el hormigón, poner las armaduras, poner las bovedillas, repartir las vigas, poner los bloques, hacer los andamios, montar los montacargas, descargar los materiales, sacos de Portland, de cemento Portland, que en otros tiempos pesaban 50 kilos. Y ahora, pues, por normativa los han rebajado a 35 kilos, incluso a menos. Y cuando tienes que descargar una cantidad enorme de sacos de material, pues imagínate lo cansado, lo pesado que tiene que ser. Y de llevarlo a un sitio a otro. Tienes, por ejemplo, hacer pavimentos, de poner mosaicos en el suelo o poner grés. Tienes que estar todo el día de rodillas y poniendo bien los materiales, que encajen bien, todo bien anivelado. Esto sí que es un trabajo duro. Por tanto, cuando se dice que es lo de fregar escaleras, alguien se lo ha tomado como un insulto clasista. Para mí, fregar escaleras, barrer escaleras y fregarlas es coser y cantar, porque hablando de los muchos trabajos que hay en la construcción, pues en comparación no cuesta nada. Ya quisieran los albañiles, oficiales y peones dedicarse a trabajo fácil de limpiar escaleras o fregar escaleras. Lo que sí es duro de verdad es construir las escaleras, hacer las escaleras. Escaleras que, escalón por escalón, pueden ser toda una hoja de piedra, con todo lo que pesa, ponerla bien, a las medidas adecuadas, bien anivelado, que todo quede perfecto. Esto sí que realmente es muy duro. Trabajo físico y mental, esto sí que realmente es muy duro. Entonces no sé quiénes se quejan de que es tan duro el trabajo de fregar escaleras o el trabajo de dedicarse a la limpieza. Si es verdad que ahora también hay trabajo en el sector de la limpieza. Por ejemplo, pues los edificios públicos, los bancos, los hoteles, las escuelas, todo esto necesitan una limpieza diaria. Una residencia de ancianos, por ejemplo, pues necesita todos los días hacer la limpieza. Barrerlo, fregarlo, limpiar los cristales también, los trabajos de limpiar los cristales, limpiar los lavabos también, pues es duro, sobre todo cuando estás trabajando en el interior de edificios. Los que trabajamos en la construcción normalmente trabajamos a la intemperie y nos adaptamos más, porque cuando se trabaja y se trabaja duro, el cuerpo se calienta, se pone caliente, empiezas a tener calor. Si estás trabajando, por ejemplo, de limpiar dentro de una oficina, o una residencia, unos bloques de piso de una residencia geriátrica, en las que tienes que fregar las escaleras,
desde la última planta a la de abajo y estás en el interior, ahí tienen unas normas que tienen que tener una determinada temperatura de 20 y tantos grados. Entonces ahí trabajaría ahí dentro de limpiar escaleras, de barrer, de pasarle la aspiradora o de fregarlo, con la calor que hace ahí dentro, que a las 7 a moverte, sí tiene que ser duro. Lo mismo limpiar los cristales. Cuando toca hacer limpieza de los cristales, por dentro también sufres mucha calor. En este sentido sí que es duro. Pero quiero decir que esto que se tenga que decir, que para fregar escaleras, que es un trabajo muy duro y que es insultante, pues no es así. Para muchos lo de fregar escaleras sería un trabajo muy fácil. Imaginaos que trabajos, por ejemplo, como he mencionado, de la construcción o las mujeres que tengan que dedicarse a la limpieza de las escaleras o a la limpieza en general de residencias, de oficinas, de casas particulares, de pisos, de lo que sea, no se pueden jubilar hasta los 65 años. Y esto que dicen que es un trabajo muy duro. La construcción, por ejemplo, el trabajo de albañil es un trabajo muy duro. Imagínate que tienes que picar una piedra o tienes que picar todo un pavimento de hormigón muy endurecido, lo tienes que picar para hacer otro pavimento y que te tienes que pasar horas y horas con un martillo ahí, de estos que va con compresión. Así, picar. Y esto, tienes que dedicarte a esto hasta los 65 años o hasta los 67. Esto el gobierno no lo mira bien. Esto sí que es un insulto. Esto sí que es una falta de respeto. En las profesiones duras, no consentir que se puedan jubilar más pronto. Lo digo porque hay funcionarios de trabajo muy cómodo que se pueden jubilar antes, a los 60 años, por ejemplo. Policía local, mozo de escuadra, guardia civil, que trabajo no es un trabajo duro. Sí que es un trabajo arriesgado por lo que lleva una pistola o por lo que pueda ocurrir, pero no es un trabajo duro, porque es pasear, es ir con un vehículo a patrullar, está en una oficina y rellenar denuncias. Esto no es un trabajo duro y encima se les permite que se puedan jubilar a los 60 años. Los policías, hoy día en España las leyes están muy a favor de los delincuentes. España es el paraíso de la delincuencia y por tanto los policías no tienen mucho trabajo. Pero ¿qué van a hacer ahí a coger a un delincuente, a coger a un inmigrante ilegal? ¿Qué van a hacer si la ley los protege? Y en un país donde los delincuentes están muy protegidos, la policía prácticamente casi no tiene trabajo. Y además, sin tener que ser una profesión dura, es consciente que se jubilen a los 60 años. Y a un pobre albañil que tiene que hacer paredes de bloques, tiene que montar andamios de gran altura que incluso les puede provocar vértigos, tiene que descargar sacos de materiales, tiene que estar en el suelo limpiando, fregando el pavimento que se haya hecho de greda o cualquier otro material. A que realmente es un trabajo duro, no se les permite jubilarse con antelación, antes de los 60 años. Aunque trabajos como de albañil, si os digo la verdad, deberían de poder jubilarse ya con 45 años. Jubilarse con 45 años solo se los consienten a los que trabajan en empresas del sector público. Como siempre, todo lo que es trabajar en el sector público es privilegiado. Y lo que es trabajar en el sector privado no es nada más que para exprimirlos a impuestos y obligarles a jubilarse cuando más tarde mejor. Esta es la hipocresía política, la hipocresía que hay aquí en España. Fijaos, la última vez que la economía española iba muy bien fue gracias a la construcción. Hubo un boom de la construcción. Pero cuando llegó el año 2008 estalló la burbuja financiera y al mismo tiempo la burbuja inmobiliaria. Y millones de albañiles se fueron al paro, sin trabajo. Y entonces hay quienes dicen que la inmigración está haciendo los trabajos que los españoles no quieren coger. Y esto es falso, y esto es mentira. Porque yo he trabajado en el sector de la construcción. Y cuando hablo de construcción, el sector de la construcción, que también estoy hablando, por ejemplo, el sector de la limpieza, que me hacía referente a lo de fregar escaleras, o por ejemplo de jardinería, o cualquier otro trabajo de estos duros.
se está empleando la inmigración, dice, porque no lo quieren hacer los españoles. Y esto es falso, porque yo he trabajado en la construcción y os digo que la inmigración son mucho menos trabajadores que los propios españoles. Los españoles que hacemos trabajos duros, normalmente somos estos españoles que venimos del campo, que venimos de la montaña, o que somos los que solo tenemos los estudios primarios, como es mi caso. Hay algunos que se han puesto a estudiar, han hecho el bachillerato, han ido a la universidad y no les parece digno tener que hacer un trabajo duro. Y prefieren más, por ejemplo, hacer de vendedores o trabajar en alguna oficina, pero trabajos como limpiar escaleras o dedicarse a la construcción, a la albañilería, esto no lo quieren. Pero no es verdad que los inmigrantes trabajen más con los españoles o acepten los trabajos que los españoles no quieren. Esto no es verdad. Yo he visto negros, he visto moros, he visto rumanos y no he visto que sean más trabajadores que los españoles. Ni rinden más, ni son más trabajadores, ni son más profesionales, ni mucho menos. Y luego cuando vino la crisis en la que millones de españoles, millones de albañiles, pues fuimos al paro, pues nos estábamos preguntando, ¿y qué hacen estos inmigrantes que nos están quitando el trabajo? Porque los albañiles que habíamos perdido el trabajo por causa del estallido de la burbuja inmobiliaria del año 2008, millones de españoles se fueron al paro, perdón, millones de albañiles, cientos de miles, millones de albañiles se fueron al paro. Entonces, que tenían que buscarse trabajo en otros sectores, trabajos en fábricas, a ver si había una plaza en la brigada del ayuntamiento, trabajar de basurero, trabajar en la jardinería, trabajar en lo que fuere, en la hostelería, en lo que fuere. Y se encontraban, pues, oh, coño, ¿cómo que es el trabajo de barrendero solo dan a un negro o a un moro? Yo que soy un español y el ayuntamiento no me da trabajo para mí. Vas a una fábrica y te encuentras, después de lo mucho que te ha costado encontrar un empleo, y encima te dan un trabajo precario de muy poco tiempo, ves ahí la fábrica que hay inmigrantes, hay inmigración, y no son mejores que tú, no trabajan mejor que tú, no rinden más que tú, y sin embargo tienen puesto de trabajo, y el español en paro no tiene puesto de trabajo. O sea que la inmigración nos ha quitado el puesto de trabajo, y no es verdad esto que los inmigrantes están cogiendo el trabajo que los españoles no quieren. Y ahora, desde que estalló la burbuja inmobiliaria en el año 2008 hasta llegar hasta ahora, que habrán pasado más de 15 años, la economía española no ha ido a mejor, ha ido a por peor. Los trabajos son precarios, los trabajos son temporales, los salarios no suben, y como no suben, los tiene que subir el gobierno imponiendo el salario mínimo interprofesional. Entonces, si las categorías más bajas son las que cobran el salario mínimo interprofesional, pues las otras categorías supone que también tenían que cobrar más. ¿Por qué? Por mayores conocimientos profesionales y por tener cargos o hacer tareas de mayor responsabilidad. Y ya se les están pisando los talones, ya no hay mucha diferencia. Unos 20 euros, unos 30, unos 50, unos 100, no más. Los salarios no pueden subir más, sobre todo en el sector privado. Y esta es la realidad. Bueno, amigos, pues los que os quería hablar, que esto de fregar escaleras, que dicen que es un trabajo muy duro, que algunos políticos se han quejado que ha sido un comentario clasicista de las clases sociales, por lo que ha dicho la alcaldesa de Pamplona, Cristina Ibarrola, de que prefería más limpiar escaleras en vez de pactar con indeseables comunistas que tienen vínculos con la banda terrorista ETA, que causó muchos asesinatos, que prefería más, pues, de limpiar escaleras que no pactar con este tipo de gente. Muchos han salido diciendo, muchos políticos, yo tengo a una prima, mi madre tuvo que dedicarse a limpiar escaleras. Seguramente, como hay tanta gente trabajando en el sector de la limpieza, muchos conocemos a alguien que se dedica a la limpieza, a limpiar escaleras, por ejemplo. Pero bueno, que es un trabajo duro o no lo es, según el trabajo que hayas ejercido antes. A mí, personalmente y particularmente, me parece un tipo de trabajo de coger y cantar. Porque me he pasado muchos años haciendo la faena más dura, la peor faena. Es verdad que siendo la peor faena, el peor trabajo, el más duro, pues se pagaba un poquito más, se ganaba un poquito más de dinero.
pero eso sí, era muy, muy duro. Y cuando ya pasas tantos años que has trabajado en el sector de la construcción, esto de que digan que es muy duro, que es muy cansado, que es muy estresante, que te agota físicamente y mentalmente lo de fregar escaleras, pues es que te hace reír o no sabes si llorar, porque duro, desde luego que no lo es. Pero, en fin, cada persona encuentra duro su trabajo. Sé que muchas mujeres o hombres que trabajáis en el sector de la limpieza vais a considerar que es trabajo duro. Claro, si no habéis trabajado nunca en otro trabajo que es mucho, mucho más duro, pues no lo podéis comparar, no lo podéis saber. Por eso os digo que tampoco hay que exagerar. Tampoco es tan duro y tampoco está tan mal pagado. Porque en estos momentos, con lo mal que está la economía ahora, aunque el gobierno diga que todo va muy bien, aunque digan que, por ejemplo, que la construcción necesita especialistas, necesita gente preparada, esto es completamente falso. La construcción, por ejemplo, es el trabajo muy duro, de los más duros que hay, y muy poca gente lo quiere aceptar porque ahora el nivel de exigencias es muy alto. Te exigen mucha preparación en muchas cosas, te exigen cumplir toda una serie de normativas, te exigen un nivel de conocimientos que casi parece una carrera universitaria. Por tanto, la construcción no se quiere dedicar nada a la construcción. Nadie, quiero decir, casi nadie. Y los que quedan, pues a los precios que están en la actualidad no compensa, porque ¿qué gana una albañil hoy día? O un peón de albañilería. Un peón de albañilería gana más o menos como un jardinero, como un peón de fábrica, más o menos, con lo que gana la categoría más baja de un supermercado. O sea, que gana el salario mínimo y un poquito más y nada más, y lo compensa. Y los hay que se dedican a la construcción porque ya años atrás se dedicaron, no es tan fácil cambiar de trabajo. No se cambia un trabajo como se cambia un cromo. Además, hoy día los trabajos están tan precarios, son temporales, que a veces dices, si yo no miro un trabajo porque he estado mucho tiempo trabajando en esto, ¿vale la pena o no vale la pena cambiar? Pero bueno, así está la cosa. Por tanto, os digo que, amigos, que fregar escaleras para mí es coser y cantar. Trabajo fácil. Trabajo de pasarte las horas, moviéndote, haciendo el trabajo, cumplir, cobrar, y luego puedes irte a casa y a pasártelo bien. Que ni es duro, ni es nada como para quejarte. Porque yo ya lo he vivido lo peor. Bueno, amigos, pues hasta el próximo vídeo. Adiós.